Hola a todos. En esta ocasión quiero explicarles cómo se hace el cálculo del KGR, que es la tasa de crecimiento anual compuesta de una inversión, y es lo que normalmente se usa para medir los rendimientos mensuales o anuales o diarios de activos financieros como ETFs, acciones, fondos mutuos. Entonces, ya en los videos que he estado realizando, hago el cálculo constantemente, pero no les había compartido en sí un video específico de por qué se hace el cálculo o cómo se calcula y algunos ejemplos básicos para que en base a eso ustedes puedan ver cómo funciona, ¿sí? Entonces recuerden que el KGR nos sirve para medir el rendimiento promedio, ¿no? Puede ser anual, mensual, diario de un activo y sobre eso pues tomar decisiones. Entonces miren, este es el archivo final al cual vamos a ver la parte básica conceptual, ¿no? Del KGR con ejemplos y luego cálculos de rendimientos reales comparados con la plataforma de inversión. ¿Ok? Entonces, como siempre lo hacemos todo en Excel. Tengo acá la plantilla. Los precios los dejo fijos porque son propios de cada ejemplo. Entonces, los he mantenido ahí. Miren, como indica acá la imagen, ¿no? La fórmula del KGR o tasa de crecimiento anual compuesta se calcula de la siguiente manera, ¿no? Dice precio final entre precio inicial elevado a la uno entre el número de periodos o intervalos de una inversión restando uno. El resultado que obtenemos va a depender de la periodicidad que se tenga de los datos. Si son datos anuales, te va a dar el KGR anual. Si son mensuales, mensual. Si son diarios, son diarios. Y resultado de eso, vamos a decidir si queremos mostrarlo anualmente, anualizando la tasa. Entonces, miren, en el ejemplo 1 vamos a hacer los cálculos. Tenemos unos precios en el periodo de 5 años. Entonces, para hallar el KGR, estamos quedando que es precio final entre precio inicial. Entonces, acá vamos a poner cuál es el precio final, 140. ¿Cuál es el precio inicial? 100. Los intervalos, recuerden que es contar todo el rango de precios o valores y restarle 1. Son 5 años, son 6 registros, pero entre el año 0 y 1 recién pasó un año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Entonces la fórmula del KGR, ¿qué vendría a ser? ¿No? Abrimos paréntesis, precio final entre precio inicial elevado a la 1 entre los intervalos restando 1. Entonces lo que nos dice es que esta inversión en promedio ha rendido 6.96%. ¿Por qué en promedio? Si nos damos cuenta acá, he puesto una columna con KGR. Yo digo que comencé con 100, vamos a poner acá. Si ha crecido en promedio 6.96, quiere decir que si yo a este año actual lo multiplico por 1 más la tasa de crecimiento promedio, lo fijo, me dice que en promedio ha crecido 6.96, por lo tanto debería llegar a 140. ¿Y ven? Y eso es correcto. Entonces la tasa de crecimiento anual lo que dice eso es, te da una referencia de cuánto ha crecido en promedio. En la realidad no crece de esa manera, ¿no? Si hay volatilidad puede tener picos, aumentar mucho y va a caer mucho y al final llegar en 140. Entonces una referencia de los rendimientos mensuales sería precio actual entre precio anterior menos 1. ¿Qué quiere decir? Que este activo ha rendido 20 el primer año, 25 el segundo año, cayó 13 el tercer año, cayó 7 el cuarto año y el quinto subió 16. El resultado de esto da un crecimiento promedio compuesto anual, porque son datos anuales, de 6.96. Acuérdense que ese es un rendimiento geométrico. ¿Cuál sería un rendimiento aritmético? Promediar, ¿no? Los rendimientos mensuales. Esto sería incorrecto, porque si se dan cuenta, según esto diríamos que ha crecido en promedio 8, pero si creciera en promedio 8 y yo parto de lo mismo, quiere decir que si digo acá precio anterior por 1 más la tasa geométrica, perdón, la tasa aritmética, y si creció en promedio 8.13 debería llegar a 140, y eso no es verdad. ¿Qué quiere decir? Que lo correcto es medir
el crecimiento promedio con el KGR y no con la media aritmética. La media aritmética nos sirve para hallar otras cosas, para hallar volatilidad o básicamente con eso, ¿no? Con la media aritmética mensual o anual hallamos la volatilidad de esto, pero esto no es el tema que estamos tocando, sino el crecimiento o la tasa de crecimiento anual compuesta. Entonces, como son datos anuales, esa sería la fórmula y se ve fácil. Ahora, el ejemplo 2 es un periodo de 2 años. Entonces, vamos a hacer los cálculos. ¿Qué me está diciendo acá? ¿No? Que el primer año creció 100%, pasó de 100 a 200, creció un 100%, y luego pasó de 200 a 100, cayó un 50%. Esto es lo que nos dice esto de acá. Si yo comencé con 100 y terminé con 100, lo lógico es que tenía un crecimiento de 0%, promedio, ¿no? Un promedio que ha sido 0, porque si arranqué con 100 y terminé con 100, esa era la respuesta. Y ese es un poco el problema de la media aritmética, ¿no? Si yo calculo la media aritmética como el promedio de los rendimientos anuales, en este ejemplo, nos dice que ha crecido un 25%, lo cual nuevamente es incorrecto, ¿no? Si hacemos el crecimiento por uno más el crecimiento aritmético, pues lógicamente, si yo arranqué con 100, no terminé en 156, terminé en 100, lo cual es incorrecto. Nuevamente confirmamos que el cálculo de la media geométrica o el KGR es la referencia correcta para analizar el promedio de una inversión como estos ejemplos, ¿no? Entonces, para calcular el KGR, contamos los registros, le restamos 1, tenemos los periodos, precio inicial, precio final, y la fórmula es precio final entre precio inicial elevado a la 1 entre acá entre el número de periodos y le restamos 1. ¿Ves? Entonces esto sí tiene lógica, que creció 0 en promedio, sí. Entonces se representa de esta manera, ¿no? Precio anterior por 1 más el crecimiento geométrico o el KGR, lo cual quiere decir que en promedio ha crecido 0. Arrancó en 100 y terminó en 100. Entonces, este es lo que quise poner este ejemplo para que vean bien el concepto. Ahora voy a tomar unos 4 ejemplos más donde quiero mostrarles algo diferente. Tenemos 4 series de precios, ¿sí? Vamos a ver qué quiere decir cada una. Para ir al rendimiento mensual sería precio final entre el precio anterior menos 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el primer año creció un 50%, creció un 33%, cayó un 10% y se recuperó. Pero básicamente lo que les quiero mostrar acá es que el portafolio fue creciendo y lo que quiero mostrarles acá es que una caída del 10%, para recuperar ese 10% de caída, no es subir otro 10%, sino es subir un 11.11. ¿Qué quiere decir? Que evitando las caídas pronunciadas, la recuperación es más rápida. ¿Dónde se ve esta diferencia? Si yo copio esto para no estar haciéndolo nuevamente y lo copio acá, ¿qué me está diciendo? Tu portafolio creció hasta 200, cayó un 30%. Para recuperarlo necesito crecer un 42%, ¿correcto? ¿Qué quiere decir? Se incrementa la caída, la recuperación cuesta más. En el tercer ejemplo, lo que me está diciendo es igual. Ya no cayó un 30, cayó un 50. Una caída del 50%, necesitas crecer un 100% para recuperarlo, ¿sí? Y una caída del 75%, necesitas crecer un 300%. Entonces, tengan en cuenta también este tema para que lo entiendan bien. Y vamos a hacer los cálculos. Voy a hacer el cálculo de uno y lo voy a replicar en todos los demás para ver las diferencias. Miren, esto es igual para todos. Contar los registros menos 1 para los intervalos. Precio inicial es 100, precio final es 200 y el KGR sería precio final entre precio inicial elevado a la 1 entre los intervalos, restando 1. Entonces esto es correcto, crece un 18%. ¿Por qué? Porque si yo comienzo con 100 y crezco una tasa del 18%, voy a fijar esto, tengo que terminar en 200, en promedio.
10 y termino en 200, lo cual lo sé correcto. He crecido a un ritmo del 18%, 18.92%. Pero si yo me guío de la media aritmética, que es el promedio de los rendimientos anuales en este ejemplo, es 21. ¿Qué quiere decir? Acá no hay mucha diferencia porque el rendimiento es bajo. Pero en la medida que pasa esto, ¿no? Que hay mucha volatilidad, la media aritmética se distorsiona. Si yo copio esto acá, ven que sigue siendo 18. O sea, si tú arrancas en 100 y terminas en 200 después de 4 años, va a ser siempre la media de 18 porque evalúa tiempo inicial y final y en todos es igual. Pero la media aritmética se va alejando. Vamos a hacer otra vez acá. Ahora sigue siendo 18, pero la media aritmética 33 por la volatilidad. Acá sigue siendo 18 y la media aritmética 77. Por lo tanto, nos confirma que los cálculos que se hacen de rendimientos de los activos se deben hacer en base al KGR, que es un rendimiento geométrico y no un aritmético. ¿Ok? Entonces, estas serían las fórmulas de calcularlo, como se haría teóricamente. Ahora voy a hacer el ejemplo en base a datos reales, ¿no? Entonces, miren, acá como saben hay la fórmula de Excel. Voy a arrancar del 2020 al 2024. Y voy a hacer la fórmula de historial de cotizaciones, del ticker o de la acción, de la fecha inicial, fecha final. Voy a elegir precios, en este ejemplo es mensual, sin encabezados, fecha y cierre. Entonces acá obtengo los datos de precios, ¿sí? Entonces el KG, y voy a hacer el anual también, pero el anual, como no tengo una fórmula de Excel que propiamente me dé los datos, solo voy a hacerlo manualmente. Voy a calcular el 2020, diciembre, 2021, ahora diciembre de 2022, lo voy a hacer manual, diciembre de 2023, o podría poner la fecha, pero lo voy a poner así, y diciembre de 2024. Acá está. Ahora voy a hacer una fórmula buscar X, donde busco la fecha en este rango, lo fijo, luego donde van a estar los resultados, lo fijo y cierro. Entonces lo que tengo acá, vamos a apretar Enter, es el precio del diciembre de 2020, 2021, 22, 23 y 24. Porque quiero arrancar en hallar el KGR de data anual. Entonces, vayamos a la fórmula. ¿Cuál sería el intervalo? El conteo de los registros, restándole 1. 4 años, porque es data anual. Precio inicial, precio final. El KGR que viene a ser dividir precio final entre precio inicial elevado a la 1 entre los intervalos restándole 1. Entonces, lo que nos dice acá es que la tasa de crecimiento promedio es de 11.89%. Para data mensual es parecido el cálculo, ¿no? Contamos los registros menos 1, son 48 registros. El precio inicial es este, el precio final sería este de acá. Y el KGR podemos copiar la fórmula de acá. Pero el resultado que viene a ser, cuando tú tomas datas mensuales, el KGR es mensual. Y como queremos tener la tasa anual, lo que tenemos que hacer es 1 más mensual elevado a la 12 menos 1. Y tenemos el mismo resultado. Partiendo de datos anuales, el KGR anual, partiendo de datos mensuales, el KGR mensual, y anualizado de esta manera. Entonces ya tenemos dos tipos de información, data anual, data mensual. Ahora vamos a hacer un ejemplo con data semanal. Entonces la fórmula es parecida. Historial de cotizaciones del activo, de la fecha de inicio, la fecha final, data 1 sería semanal, sin encabezado 0, fecha y precio
precio de cierre. Lo mismo. Para hallar el dato del KGR sería KGR semanal. Contamos los registros menos 1. Ponemos el precio inicial, el precio final, que sería este. Y copiamos la fórmula del KGR, lo volvemos a hacer. ¿Cuál sería la fórmula del KGR? Precio final entre el precio inicial elevado a la 1 entre los intervalos menos 1. Pero este sería el KGR semanal. Entonces, si queremos anualizarlo, es 1 más la tasa semanal elevado ya no a la 12, porque son 12 meses en el año. En inversiones se cuentan en promedio 52 semanas al año. Y le restamos 1. En un momento voy a explicar por qué no coincide, ¿sí? Por el momento, este es el resultado. Con estos datos se obtienen estos resultados. Si vamos a la fórmula diaria, igual. Historial de cotizaciones del activo, fecha inicial, fecha final, 0 precios diarios, sin encabezado, fecha y cierre. Listo. Contamos los intervalos. Contar todo menos 1. Igual, precio inicial, precio final, sería el último registrado. Y la fórmula del KGR. Nuevamente para repasar. Precio final entre el precio inicial elevado a la 1 entre los intervalos menos 1. Nuevamente, así como cuando es anual o cuando es de mensual a anual se eleva a la 12, para poner data anual de precios diarios en inversiones es elevar la tasa diaria, ¿no? O sea, 1 más la tasa diaria se eleva a la 252 menos 1. ¿Por qué? Porque en promedio en el año se cotiza 252 veces un activo. Nos sale 11.93. 11.93 no es igual que los de acá. Y les voy a explicar por qué la diferencia. Cuando sacas datas mensuales, coincide con anual, porque el precio inicial y el precio final es igual. Si ven acá, es el mismo. ¿Por qué difiere en la semanal? Difiere por dos cosas. Cuando tomas precios semanales, lo que obtienes es el precio del viernes de cada semana. Entonces, ¿qué sucede acá? El último precio semanal, que aunque dice acá 30, es del viernes de la semana en la cual se obtienen los precios. Entonces, justo en diciembre de 2024, el último precio es del 27 de noviembre, de diciembre. Es la última semana, ¿ya? Entonces, ese precio de esa última semana, ¿cuál es el problema? Que la siguiente semana comenzó con un lunes 30 o lunes 27, 28, 30, lunes 30. Entonces cuando es una semana ya que comienza como diciembre, 30, 31, pero termina como enero, 1, 2, 3. Entonces si es semanal, toma el precio del 3 de enero del año siguiente, a pesar que te lo pone como si fuera diciembre. Esa es la respuesta. Y si queremos tener exactamente por qué, voy a entrar a Yahoo Finance, vamos a elegir el SPY, vamos a ir a data histórica y vamos a tomar precios desde el 1 de diciembre del 2020 hasta, voy a poner el 5 de enero del 2025 y vamos a confirmar. Si es data semanal, mira que indica acá 591.95, que es lo que indica acá. Hasta ahí estamos bien, ¿correcto? Pero ese precio, en verdad, si yo lo pongo en precios diarios, ese precio que indica no es del 30 o del 31, es del 3, porque esa semana comienza en diciembre, pero termina en enero. Entonces te da este dato. Esa es la explicación. Entonces, ¿cómo debería coincidir? Coincidiría si en vez de, vamos a elegir acá, en vez de elegir ese precio, elegiría este. Entonces,
si yo hago los cálculos, vamos a hacer lo mismo para no copiar la fórmula, y copio todo acá, se iguala, ¿no? 1183. ¿Por qué sale 1189? Porque hay ahora otro supuesto. Cuando tú analizas estos registros, lo haces a 52 días, que es lo usual. Pero realmente, en 209 registros, si yo divido entre 4 años, que fue el rango de fecha que estamos tomando, son 52.25 semanas. Entonces, si yo pusiera 52.25, sí coincide con estos registros. ¿Entendido? Entonces, queda bien. La respuesta para el tema diario, ¿por qué no coincide? Es cercano, pero acá también ocurre el otro tema, que tienes que considerar acá. Vamos a repetir, esto es lo mismo, esto es lo mismo. La única diferencia es que, igual, estos registros hemos dicho entre 252, si son 4 años, es 251.25, el dato exacto. Si yo pusiera 251.25, obtendría 1189 como en los demás. Entonces esas son un poco las diferencias. Ahora en la práctica, lo que siempre usamos para estos análisis es data mensual. Por lo tanto, no deberíamos tener problemas con los cálculos. Pero si queremos ser más detallistas, es como el dato que le hemos mostrado. Mira, ahora para terminar, quiero mostrarles acá la plataforma de Portfolio Visualizer. Se van a Backtest Portfolio. Vamos a abrir un análisis y lo que vamos a hacer es obtener el KGR de una inversión 100% SPI, pero la data hemos quedado que es 2020, diciembre de 2020, en esta plataforma es como poner 2021 hasta el 2024. El rebalanceo no importa acá, pero voy a ponerle mensual. Pero la data que yo he sacado, como es de data directa de Excel, es sin dividendos. Por eso es que le pongo que no se reinvierte en dividendos. Si yo saco la información, el segundo portafolio es el SPY. Entonces lo que me está mostrando acá, ¿ven? Es que ha rendido en promedio anual 11.89. Exactamente como yo se los estoy mostrando. Entonces, con esto ustedes podrían hacer cálculos de diferentes activos y compararlos entre sí para ver cuál ha rendido o más o menos. Lo que tienen que tener en cuenta es que el KGR, como hemos visto, es la tasa de crecimiento anual compuesta en promedio. El problema o el complemento a estos resultados no solo es obtener el KGR, porque como ven acá, miren, estos 4 ejemplos, todos comenzaron con 100 y terminaron con 200. Todos rindieron 18.92% en promedio. Pero miren la volatilidad. Algunos se movieron de esta manera, otros de esta manera, otros de esta manera. Entonces el efecto que tiene la volatilidad en los precios no se ve con el KGR, sino con la volatilidad en sí del activo. Entonces eso lo vamos a ver en otro video explicando un complemento de esto con volatilidad y qué es lo que hemos estado viendo en todos los videos anteriores de análisis de portafolio, ¿sí? Entonces, esto es lo que les quería mostrar y aquí nos quedaríamos. Muchas gracias.